Bien, muy bien chicos, hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Fíjense bien, estas clases atrás hemos hablado de proteínas y continuamos hablando de proteínas. Si se dan cuenta, el tema que nos asiste en este día es la unión reversible de una proteína a un ligando, entendiéndose en este caso como ligando una molécula de oxígeno. Más adelante vamos a ver que también tenemos de dióxido de carbono y también tenemos de iones hidrógenos. Es importante que vayamos observando de que en esta clase vamos a estudiar estas proteínas que son transportadores o almacenadores del ligando oxígeno, como lo son la hemoglobina y la mioglobina. Tenemos que tener claro que estas proteínas constituyen una parte diferente a todas las proteínas clásicas que hemos venido observando, y vamos a ver sus puntos característicos entre otros. Bueno, también vamos a hablar un poco con respecto a la bibliografía. Como es una secuencia la que traemos, siempre es los principios de bioquímica de Leninger, específicamente el capítulo número 5, la sección 5.1, de donde se ha basado esta clase. Hoy vamos a hablar, miren, directamente del oxígeno y cómo puede unirse principalmente a grupos prostéticos tipo hemo. Ahora, tenemos dos moléculas que les mencionaba que vamos a estudiar. Tenemos de este lado izquierdo a la mioglobina y del lado derecho tenemos a la hemoglobina. La mioglobina se caracteriza por ser una molécula de reserva de oxígeno, mientras que la hemoglobina se caracteriza por ser la molécula principal transportadora de oxígeno, ¿verdad? En grandes proporciones. Ahora, esta mioglobina, si se dan cuenta, tiene una estructura proteica y tiene un grupo prostético. Este grupo prostético está formado por el anillo de porfirina, que es todo esto, que no forma parte de la estructura proteica, pero, o sea, no es una estructura proteica, ¿verdad? Pero forma parte de la estructura como tal. Entonces, esta estructura, este anillo de porfirina o protoporfirina, va a contener al hierro, un átomo de hierro que va a estar en determinados estados. Fíjense bien, cuando está en estado ferroso, o sea, a más 2, en ese momento es ávido para captar oxígeno, pero cuando él capta oxígeno pasa a hierro férrico, o sea, hierro 3 más. Entonces cambia el estado de valencia. Acuérdense que el hierro es un metal de transición, y por ser un metal de transición va a poseer color, y eso es lo que genera un color en la sangre. Por ejemplo, la mioglobina es una molécula, como les decía, de reserva de oxígeno, y la presenta mayormente aquellos animales que necesitan reservas de oxígeno en mayores concentraciones. Por ejemplo, las ballenas, ¿verdad? Las morsas que se sumergen por mucho tiempo bajo agua. Para poder mantener esto necesitan de mucha mioglobina, y cuando se analiza los músculos de ella presentan una gran concentración de mioglobina. La hemoglobina, miren, a diferencia, acá solo presenta un anillo prostético. Acá la hemoglobina presenta 4 anillos prostéticos dentro de su molécula. Por lo tanto, va a poder transportar hasta 4 moléculas de oxígeno según requerimiento del organismo. Ya vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Fijémonos acá. Acá ya tenemos de, de porfirina, el anillo de porfirina, en forma química, ¿verdad? En estructuras semidesarrolladas. Y podemos observar estos anillos, miren, pirrólicos, que se encuentran acá, unidos por enlaces de tipo meteno. Y miren, los nitrógenos de estos anillos
forman un enlace de coordinación con el hierro. Lo hacen 4 veces, miren, por unos 4 anillos. Forman 4 enlaces de coordinación, mientras que perpendicular al anillo, o sea, uno arriba y otro por arriba y otro por debajo de esa estructura de grupo prostético, tenemos otros dos que generan un enlace. ¿Quiénes son esos dos? Uno corresponde al oxígeno, un enlace de coordinación que corresponde al oxígeno con el hierro, y el otro es un nitrógeno que forma parte, ojo, que forma parte de la estructura proteica, específicamente de un residuo de histamina. Ese residuo de histamina genera un enlace de coordinación con el hierro para formar los 6 enlaces de coordinación que presenta el hierro. 4 de estos nitrógenos del anillo, uno del residuo de histidina de la parte proteica y uno de cuando se establece el oxígeno. Ya vamos a ver ese plano de simetría del anillo de porfirina, tan importante ese plano, porque cuando se va a unir o no a este. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono, por ejemplo, es mucho más afín a este hierro que el mismo oxígeno. O sea, y esta estructura permite al final que el dióxido de carbono no se una principalmente a él, ¿verdad?, sino que sea el oxígeno. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá, si se dan cuenta, está hablando con respecto ya directamente de una proteína, que es la mioglobina, y dice que tiene un único sitio de unión al oxígeno, lo que les mencionaba anteriormente. Solo tiene un grupo prostético. Esta es una globina, es una familia de las globinas que está específicamente seleccionada para transportar, para ligarse a oxígeno. Y si se dan cuenta, solo tiene un solo grupo prostético, un solo anillo prostético. Entonces solamente va a tener una unión a oxígeno. Ahora, la mioglobina, si se dan cuenta, como la veíamos anteriormente, estaba conformada por hélices alfas, si se recuerdan, unidas a través de los giros. Estos tipos de giros pueden existir diferentes tipos de giros beta, de otros tipos de giros, que unen un segmento con el otro. Ahora, esta mioglobina estructuralmente está conformada por 153 aminoácidos que constituyen toda la parte proteica. Y quiero que se fijen en la estructura del grupo prostético junto con estos aminoácidos. Estos van a ser los aminoácidos, observen. Lo que quiero que también vean es de que estos son segmentos y se designaron, cada uno de los segmentos se designaron por letras y son 8 segmentos, por eso van desde la letra A hasta la letra H, ¿verdad? A, B, C, D, E y así sucesivamente hasta la H. Entonces hay diferentes segmentos, fíjense bien, y como está plegada de una forma particular, miren, justamente existe un aminoácido, si se recuerdan, la histidina que contando desde el amino terminal hasta acá, es el aminoácido número 93. Ese aminoácido número 93 es el que está generando un enlace de coordinación con el hierro, si se recuerdan, y este hierro junto con el oxígeno. Y acá está y a este se le denomina, miren, es la histidina 93 o histidina F8. ¿Qué significa histidina F8? Significa que en el segmento está en la ubicación número 8 esa histidina. Entonces justamente le podemos denominar también histidina F8 de cualquiera de las dos formas, y se le denomina como una histidina la cual es proximal o próxima. Y acá también está otra histidina la cual es distal. Más adelante lo vamos a ver, la importancia que tiene al momento de que se incorpore el oxígeno o no. Bien, hoy vamos a hablar un poco con respecto a la estructura y cómo esta modifica la unión
con la unión a un ligando. Fíjense bien, no vamos a estudiar la parte cuantitativa. La parte cuantitativa no es tan importante en este punto. Lo que quiero es que vean ciertos aspectos clínicos que pueden ser de utilidad hasta el punto de vista farmacéutico. La parte cuantitativa es importante cuando se hace investigación con esto, pero en nuestro curso no lo vamos a tocar como tal. Por lo tanto, vamos a ver ahorita, vamos a estudiar la estructura y cómo afecta esto el modo de unión con un ligando. Quizás para ir hablando un poco, solo de recordar, hablamos un poco de la mioglobina. Todas las globinas presentan esta estructura. Si se recuerdan, presenta un anillo porfirínico. Este anillo porfirínico en el centro presenta un metal de transición, en este caso es el hierro. Y también ese hierro presenta 4 enlaces de coordinación directamente unidos por los anillos pirrólicos del anillo de porfirina. Se dan 4 enlaces de coordinación y los enlaces de coordinación de la histidina próxima o proximal, mejor conocida, perpendicularmente. Miren acá el enlace de coordinación y otro enlace de coordinación con el oxígeno. Ahora, fíjense bien, acá le habíamos mencionado de que esta histidina proximal se encontraba principalmente en el segmento F, ya lo habíamos visto. El aminoácido 8 era el proximal, y también tenemos un aminoácido, una histidina distal, que es la E7. Significa que en el segmento E, el aminoácido 7 es el que está generando un puente de hidrógeno. Observen acá, un puente de hidrógeno con el oxígeno. Eso, chicos, justamente eso, ese enlace de hidrógeno que hace esta histidina distal con el oxígeno genera una gran estabilidad a la hora de decidir qué ligando es el que va a llegar ahí, que en nuestro caso el más deseado es el oxígeno. Si nosotros tomáramos única y exclusivamente el anillo pirrólico y colocáramos oxígeno y monóxido de carbono, se estima que aproximadamente el monóxido de carbono, por geometría, fíjense bien, por geometría, presentaría una afinidad 20.000 veces mayor que el oxígeno. Si ustedes van a lograr visualizar en el libro la geometría, y les aparece cómo es que el oxígeno tiene esta forma, miren, esta forma, porque obviamente, si se recuerdan, aquí tiene un par de electrones que generan una electronegatividad, minimizando hacia este lado el otro oxígeno, mientras que si es monóxido de carbono es una distribución lineal, permitiendo una mayor afinidad. Ojo, pero todo eso es si y solo si existiera solo el anillo porfirínico, pero obviamente de porfirina, perdón. Ahora, pero todos sabemos de que el anillo de porfirina solo es una sección de toda la proteína de las globinas, ¿verdad? Entendiendo eso de globina, hemoglobina, mioglobina, todos los tipos de globina que existen, no solamente en el humano, sino en las plantas, en los animales, etcétera, etcétera. Fíjense bien, y este aminoácido, esta histidina distal, genera una gran afinidad, principalmente por el oxígeno, principalmente. Imagínense que disminuye la afinidad por el dióxido de carbono hasta 40 veces. O sea, lo disminuye de 20.000 a 40. Ahora, también existen una serie de aminoácidos que se encuentran ahí generando impedimentos estéricos determinados que todavía impiden aún más al monóxido de carbono
llegar y poder establecer un enlace de coordinación con el hierro. Esto ya genera un gran problema para el monóxido de carbono, pero no tanto así para el oxígeno. El oxígeno sí logra establecerse y por lo tanto presenta mayor afinidad que el monóxido de carbono. Si no fuese así, el monóxido de carbono podría llegar y nosotros inmediatamente quedaríamos envenenados por monóxido de carbono, que es un problema muy serio. Aunado a todo esto, tenemos que entender que la mioglobina, por ejemplo, si hablamos de mioglobina, presenta una estructura no rígida de la proteína, sino hasta cierto punto flexible. Y esa flexibilidad permite que el oxígeno pueda entrar y ser expulsado. Acuérdense, esto es bien importante. O sea, la hemoglobina, por ejemplo, su función es llevar oxígeno a los tejidos que lo requieren, y los tejidos que requieren ese oxígeno ya tienen metabolizado algunas sustancias como dióxido de carbono, iones hidrógeno, y esta misma hemoglobina tiene que tomar esto y llevarlo para deshacerse de todas ellas. Ahora, pero fíjense bien lo que les quería comentar. La estructura no rígida permite que la mioglobina pueda entrar, porque este grupo de porfirina, este anillo de porfirina, no se encuentra expuesto así, sino que se encuentra internamente en la molécula. Y al encontrarse internamente en la molécula, es dificultoso entrar ahí para el oxígeno, pero la flexibilidad de esa proteína, como les menciono, permite que ésta entre y permite que éste salga. Esto es muy importante porque ahí se dan cuenta que la estructura realmente de la proteína afecta mucho la afinidad que va a tener por un determinado ligando. Bueno, quizás para hablar así brevemente, el oxígeno es transportado en el cuerpo humano y de los animales a través de la hemoglobina, no tanto así la mioglobina. Ya vamos a hablar un poco con respecto a eso. Todos sabemos que los eritrocitos, que son estos, van a contener en aproximadamente un 34% de su peso en bruto, es prácticamente hemoglobina. Fíjense, estas células son células que no poseen núcleo, no poseen mitocondrias. Por lo tanto, son células especializadas en transportar oxígeno. Ahora, estas células que transportan oxígeno son sintetizadas, tienen unas células madres precursoras llamadas hematocitoblastos. Estos son los que le dan origen a los eritrocitos, y estos eritrocitos contienen internamente, como les digo, la hemoglobina, y la hemoglobina es la que va a transportar el oxígeno. Ahora, la hemoglobina es especialista en transportar oxígenos, recibiendo ese oxígeno y liberándolo. Y la mioglobina es principalmente, ella es para reservorio de oxígeno. Ella puede servir mayormente como un reservorio de oxígeno, para almacenar oxígeno. Y nosotros lo podemos observar en esta gráfico, miren. Fíjense la hemoglobina cómo se comporta. Aquí está la presión parcial, la presión gaseosa de oxígeno en milímetros de mercurio, y aquí está el porcentaje de saturación que tienen. Miren la hemoglobina cómo se satura. Con poca presión de oxígeno se satura mucho, ¿verdad? En cambio la hemoglobina no es tan así. ¿Por qué? Porque la mioglobina es especialista, como les mencionaba, en almacenar oxígeno y liberarlo cuando se necesita. Pero la hemoglobina no. Miren, la hemoglobina es especialista en transportar. Miren, la sangre reducida que regresa a los tejidos, y aquí la sangre oxigenada saliendo de los pulmones. Aquí estaría cuando la sangre está reducida, que regresa de los tejidos. Aquí ya va
de los tejidos, poco a poco va llegando a los pulmones, donde se va llenando de oxígeno, ¿verdad? Poco a poco lo va haciendo, no tan rápido como lo hace la mioglobina. Miren, por eso es la diferente función entre la mioglobina y la hemoglobina. Ya vamos a ir viendo la semejanza entre uno y el otro. Fíjense bien, y al final, cómo es que hasta estructuralmente, ciertas partes se parecen unas con otras. Para continuar hablando de siempre estas proteínas tan importantes como es la mioglobina y la hemoglobina, vamos a introducirnos un poco más a la hemoglobina. Y podemos decir que la hemoglobina se caracteriza por tener subunidades proteicas, y esas subunidades proteicas son muy similares a la mioglobina. Fíjense bien. La hemoglobina como tal es una proteína tetramérica, y ustedes lo pueden observar acá, es una proteína tetramétrica, o sea que tiene 4 subunidades que están unidas. Además, cada subunidad presenta un grupo prostético. Ese grupo prostético va a establecer obviamente unión con oxígeno y va a poder distribuirlo, ese oxígeno, por todos los tejidos. También puede recibir dióxido de carbono, iones de hidrógeno, etcétera, etcétera, que más adelante lo vamos a ver. Y presenta, miren, dos subunidades que le vamos a denominar alfa por su parecido estructural, y dos subunidades beta, por eso es tetramérica, dos alfas y dos betas. Cada una de las subunidades, tanto alfa y beta, son muy parecidas unas con otras. La subunidad alfa presentan una cadena de aminoácidos de 141 respecto a la de la beta, que presenta una cantidad de 146 aminoácidos. No es mucha la diferencia entre una y otra, pero está conformacionados de esta forma. Es importante también mencionar de que presentan aproximadamente unas 27 posiciones de péptidos muy semejantes una subunidad con otra, o sea, de las alfa con las betas, y son muy parecidos a pesar de que no tienen la misma secuencia de aminoácidos, pero son muy parecidas entre subunidades. Bueno, quizás esto solamente es para que les quede claro cómo es la unión cooperativa del oxígeno con la hemoglobina. Y se pueden imaginar ustedes, están los pulmones, justamente sus broncos, bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos que están acá. Y acá está el intercambio gaseoso, ¿verdad? Y viene una hemoglobina que está deficiente de oxígeno, y una molécula de oxígeno se incorpora a la hemoglobina. Esta incorporación de oxígeno al primer grupo prostético de la hemoglobina genera una mayor avidez por el oxígeno, ¿verdad? Luego va otra, miren, lo hace de una forma un poco más rápida. Miren, la primera lo hace con una velocidad lenta, por así decirlo. La siguiente lo hace un poco más rápido, la siguiente más rápido, y la siguiente mucho más rápido. Luego, obviamente, esta hemoglobina viaja está dentro de los eritrocitos, viaja por todo el cuerpo, llega, por ejemplo, a un músculo, y al llegar, si se dan cuenta, puede liberar un oxígeno y libera poco a poco las moléculas de oxígeno necesarias para para poder suministrar y que se dé toda la respiración celular. Muy bien, veamos en esta lámina, fíjense bien. Dice que la hemoglobina experimenta un cambio estructural al unirse al oxígeno. En la imagen anterior habíamos visto que mientras el primer oxígeno que llegaba se incorporaba lento, luego el siguiente un poco más rápido, luego el siguiente más rápido y el otro más rápido. Eso es debido a los cambios conformacionales que sufre la estructura de la hemoglobina. Y acá existen dos estados. A través de estudios de rayos X se logró determinar de que la hemoglobina presentaba dos estados, el estado R y el estado T.
refiriéndose el estado R a un estado disque relajado y otro el estado T porque está tenso. El estado T le dicen que está tenso porque tiene más interacciones iónicas y hay más enlaces de interacciones iónicas en ese estado, y el estado R tiene menos. Ahora, la unión de oxígeno en estado R, la unión de oxígeno en estado R promueve promueve esto, ¿verdad? Que el oxígeno esté unido en estado principalmente R. O sea que vamos a tener que partir de un estado T a un estado R para que se esté llenando de las 4 moléculas de oxígeno. Ojo acá, fíjense bien. Hay unos cambios acá en la imagen de acá abajo. Miren, existe el estado T y se encuentra en esta forma mayores cantidades de enlaces iónicos que en la molécula, mientras que el estado R, que es el relajado, se encuentra con menos enlaces iónicos. Y observen, existe cambio conformacional entre uno y otro. Y si eso solo lo vemos si lo vemos macro. Ahora si vemos justamente el estado T, nos vamos a dar cuenta, y ustedes lo van a observar acá. Miren dónde está el anillo de porfirina con respecto a el hierro. Miren, cuando estamos en estado T también va a cambiar. Miren, el estado T al estado R, miren cómo se ha movido, se ha desplazado por, obviamente, cambios conformacionales en la hélice F de la hemoglobina. Justamente va por cambios conformacionales, mueve hasta la interacción del anillo porfirínico y se establece una mayor facilidad de que llegue un oxígeno a establecerse en este punto. Acá si lo podemos observar quizás de una forma un poco más esquemática, quizás como dibujito un poco más fácil de observar. El estado T es este, miren. Este es el estado T. Presenta, y estos son los enlaces iónicos que presenta y estabiliza más la molécula, lo tensa un poquito más. ¿Qué pasa si una molécula de oxígeno llega a establecerse? Lo va a hacer intentando atravesar todos esos enlaces iónicos, entonces va a ser más complicado. Pero si se establece una molécula de oxígeno, miren qué es lo que pasa con los enlaces. Se empiezan a romper los enlaces iónicos y a debilitar los demás. Y luego puede introducirse otra molécula un poco más fácil y ya tenemos este estado. Ahora, en este estado que estamos transitando del estado T al estado R, vamos a observar que se van a seguir rompiendo más, se van a romper más enlaces hasta que obtenemos la estructura R como tal. Esta estructura R obviamente puede ir sufriendo las pérdidas de otras moléculas de oxígeno, ¿verdad? Y puede establecerse diferentes conformaciones. Pero ya de 2 un poquito más en adelante está el paso de transición entre de 2 moléculas de oxígeno. Está ya el paso de transición de estructura T a estructura R. Vamos a llegar hasta aquí por cuestiones de tiempo y vamos a continuar en una segunda parte de esta clase. Muchas gracias chicos por su atención.